vamos a hacer una perspectiva geopolítica de lo que va a suceder ahora o lo que podría suceder en el año 2022, pero que evidentemente son tendencias que hay en el mundo. Quizás, como decía Ortega y Gasset, el problema es que no sabemos lo que nos pasa. Y entonces, como decía el gran sociólogo alemán Scheller, hay que tener una perspectiva amplia del bosque para que un árbol no nos oculte qué es lo que está sucediendo. Y creo que sobre todo tenemos que ver el tema de la convergencia tecnológica con la divergencia demográfica. Y todo esto tiene una gran incidencia geopolítica. Estamos en un mundo post-occidental, porque después que Europa en el siglo XVI iniciara lo que se conoce como la modernidad, y se habla de la gran revolución del neolítico, pero el neolítico duró miles de años, prácticamente cientos de años, pero la revolución industrial fue solamente en el eje transatlántico, Europa, Estados Unidos, pero estamos ante una revolución tecnológica ahora donde tenemos a Vietnam que está fabricando dispositivos, tenemos a China por otro lado que está ya en tecnología 5G, es decir, tenemos una India que es la primera en software del planeta y quien dirige Google es de la India, es decir, por primera vez ese eje transatlántico perdió el monopolio de todos esas innovaciones o inventos que habían llevado a cabo. Han ido haciendo algo que en economía se le llama la ventaja de llegar de último. Y es que el otro ya creó y a usted lo que le toca es copiar e innovar lo que el otro ya realizó. Entonces, evidentemente, en un mundo donde ya esa Europa tiene una competencia con una China, que evidentemente la demografía es el destino. China tiene el 18% de la población mundial, pero no solamente eso. La gente habla de los países y dice, ¿por qué China es un país? Y yo me pregunto, pero la mitad de los 193 países que componen el planeta apenas tiene menos de 5 millones de habitantes. ¿Y se puede comparar con China? ¿Se puede comparar con Francia? ¿Se puede comparar con el Reino Unido? ¿Se puede comparar con Estados Unidos? Que cuando llegamos a Estados Unidos sentimos que el país como una burbuja nos atrapa. Pero Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes. ¿Y qué sería de un país con 1.400 millones de habitantes? No es un país. Estamos hablando de una civilización. Entonces hay que ver a China, que tiene 18% de la población mundial, pero 18% del Producto Interno Bruto del planeta, con algo interesante que tenemos que ver. Angus Madison hizo un trabajo sobre la economía mundo y desde el año 1000 hasta el siglo XIX, China e India, ambas, tenían el 50% del Producto Interno Bruto del planeta, pero cuando llegan los europeos, hasta 1970, apenas representaban el 5% del Producto Interno Bruto del planeta. Es decir, eso fue brutal para ellos. Pero hoy ya India sobrepasa a Japón. India tiene el 7% del Producto Interno Bruto del planeta, pero también tiene 1.300 millones de habitantes. Yo creo que esto es un tema que tenemos que ver muy seriamente porque Hillary Clinton en la administración Obama decía, tenemos que pivotear hacia el Asia. Es que en el Asia es que se está moviendo todo. De hecho, hay otro país que la gente subestima, que es comunista, que es Vietnam, que se ha convertido en el gran aliado de Estados Unidos. Y es donde tenemos más de 100 y pico de millones de personas. Y Vietnam y China tienen serias disputas, porque a veces nosotros pasamos por alto que para los vietnamitas 900 años de invasión china fueron como suficientes como para no quererlos por mucho tiempo, y más aún después que tuvieron una guerra en los años 70 por un amigo de Apolinar Veloz, que era Pol Pot, que tenía apoyo de los chinos y apoyo de los americanos, y que eliminó a todos los intelectuales y al 25% de la población mundial, y tuvieron los vietnamitas que ir a sacarlo del poder. Entonces, ese es el mundo en el cual nos encontramos. Hay un tema de demografía, hay un tema de convergencia tecnológica, pero también hay otro elemento que pasamos por alto, y es que desgraciadamente y lamentablemente la administración Obama tuvo un mal manejo de política exterior, y eso lo estamos viendo hoy. Obama admitía, por ejemplo,
que uno de sus grandes errores fue Libia. De hecho, quienes asusaron el tema de Libia fueron los países del Golfo. Estamos hablando ahí de Emiratos Árabes Unidos, estamos hablando de Qatar, estamos hablando también de Arabia Saudita, porque no querían a Gaddafi. Pero sucede que Libia le daba empleo a 2 millones de egipcios, porque era un país que vivía bien. Libia era el muro de contención para ciudadanos del África subsahariano que no los dejaban subir, pero que también se quedaban como empleados en Libia. Y esto generó en toda esa zona un inconveniente que hoy lo vemos reflejado en la gran migración que está subiendo vía esa zona de Libia. Libia dividida en 3, con Al Qaeda instalado en territorio libio. Entonces, todo esto, estamos viendo una presión migratoria que se está yendo a una Europa que, si la vemos en el largo plazo, de países de los cuales ellos fueron colonia, vamos a ver a una Europa musulmana de aquí a 50 años o a 100 años, porque hay un dato que estamos pasando por alto. Europa se está quedando sin jóvenes, no están teniendo hijos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando miramos el mundo, y esto es importante, porque tenemos un déficit de gobernanza global. Hay una China que sí, que es poderosa, pero no se puede comparar militarmente con Estados Unidos, pero hay un Estados Unidos que desde Trump se replegó un poco ante los problemas globales. Entonces dice Kissinger, estamos en un mundo neo-westfaliano, donde ahora lo que tenemos son hombres fuertes, donde no se están tomando en consideración las instituciones, y por eso es que Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, dice, señores, hay un déficit de gobernanza global. Cuando se llama al puerto de mando del planeta, no están ni China, ni Estados Unidos, ni Rusia aliados para resolverlo como lo hacían antes. Entonces, en ese caos geopolítico, ese hervidero geopolítico, se suma el tema del calentamiento global o el cambio climático, como usted quiera llamarlo. El problema es que esto está quitándole recursos incluso al Pentágono. Hay un informe del Pentágono que dice, señores, vamos a tener más enfermedades, porque si sigue el calentamiento, hay mosquitos que ahora el clima no va a poder eliminar, y habrá más enfermos de Zika, habrá más enfermos de otras enfermedades que producen los mosquitos, pero también tenemos el tema de lo que nos sucedió recientemente con los fuegos en Estados Unidos. Esto hizo que el ejército estadounidense tuviera que intervenir. Nos está distrayendo recursos, pero cuando llegan esos huracanes, que no hay una construcción adecuada para ese tipo de huracanes, y llegan hasta Nueva York, como pasó recientemente, ¿cuánto significa esto para el presupuesto de nosotros? Pero eso está pasando en el mundo entero. Y si lo combinamos con el problema del agua, y algo que está sucediendo son los éxodos bíblicos tipo Moisés. Es decir, nosotros hablamos de que no es de Estados Unidos, pero hay gente en el África que se pasa 6 y 8 meses caminando para llegar a la valla de Ceuta y de Melilla. Estamos hablando de 292 millones de personas que están buscando la manera de ver cómo viven mejor, por un tema de agua, por un tema de que, por ejemplo, ahora mismo en Madagascar hay una hambruna terrible, terrible. Y entonces todo esto se suma a otro elemento que lo vemos en Kazajstán, que es un país productor de energía, y es que aumentan el gas licuado de petróleo de 14 centavos de dólar a 28, y fíjese la situación que les ha sucedido. Es decir, tenemos un problema de la crisis energética. Lo vimos en República Dominicana. Ahora este fin de semana aumentaron los precios de los combustibles. Y entonces ahí viene el tema. Vivimos por primera vez en una civilización global, pero no hay conciencia del mundo en el cual nos encontramos, y seguimos pensando de manera local y cortoplacista. Quizás este es el gran desafío que tenemos nosotros ahora mismo en el mundo.